En 1997, Namco, los desarrolladores de Pac-Man, tenían la ambición de crear un nuevo personaje, el cual pudiera competir contra las mascotas de Nintendo y Sega, Mario y Sonic. Esta mascota se llamaba Klonoa. El caso de Klonoa es una de esas tragedias inexplicables de los videojuegos, una franquicia aclamada por la crítica, con calificaciones altas en todos los juegos, y un personaje que estaba destinado a convertirse en el reemplazo de Pac-Man como la mascota de Namco, pero con ventas tan bajas que no hay otra forma de llamar a Klonoa más que un fracaso comercial total. Los números no mienten. Aún sumando todas las ventas de los 9 juegos de la franquicia, llegamos tan solo a poco más de 1 millón de copias vendidas. Ventas bajísimas que convierten a Klonoa en un personaje totalmente olvidado, una franquicia desperdiciada que jamás pudo mostrar todo su potencial, y un ejemplo de cómo incluso un producto de gran calidad puede fracasar si no se le da una continuidad, no se define el mercado meta y no tiene el marketing necesario para triunfar en un mercado tan competitivo como los videojuegos. Este video es en parte una retrospectiva y en parte una crítica de Namco, los desarrolladores de Klonoa. Suscríbanse, den like, comenten y vamos directo al video. Primero que nada, ¿qué es Klonoa? ¿Cómo nació este personaje que por alguna razón mucha gente reconoce, pero que muy pocos realmente han jugado sus juegos? Klonoa comenzó en 1995 como el concepto de otra franquicia, el manga Spriggan. Ya saben, ese anime que hace poco salió en Netflix. Sí, ese. Ya sé que resulta difícil de creer, pero el director y creador de Klonoa lo confirmó recientemente. En fin, Hideo Yoshizawa, creador de Klonoa, y quien había participado anteriormente en franquicias como Ninja Gaiden, quería crear un juego de acción con la licencia de Spriggan. Sin embargo, Namco falló en obtener los derechos y el equipo de Yoshizawa, en lugar de cancelar el proyecto, tomaron lo que ya tenían armado y fue ahí cuando comenzó a transformarse en Klonoa. Los primeros conceptos del juego tenían un tono más oscuro y el personaje de Klonoa era un robot que atrapaba y arrojaba enemigos como ataque. Mucho de esto fue cambiando cuando el diseñador Tsuyoshi Kobayashi y el artista Yoshihiko Arai se unían al equipo desarrollador. Fue Arai quien hacía el diseño final, el cual combinaba perro, gato y conejo y creaba el icónico personaje antropomórfico que conocemos. Y en 1997 salía Klonoa, Door to Phantomine. La prensa y la crítica de aquellos tiempos lo dejaba muy en claro. Este es uno de los mejores juegos de plataformas que hemos jugado. Incluso en ventas, este primer juego daba para pensar que esta sería una franquicia exitosa para Namco. Algunos incluso decían que Klonoa tenía todo para quitarle el puesto a Pac-Man como mascota de Namco. Afirmaciones muy apresuradas que por supuesto jamás se volvieron realidad. Cabe mencionar que Namco jamás salió a decir que Klonoa reemplazaría a Pac-Man. Era la prensa de esos tiempos quienes ponían a Klonoa en esa posición. Quizá también porque Pac-Man no tenía nuevos juegos durante esos años, y quizás creaba esa confusión. Fue en 1999 que Pac-Man recibía un nuevo juego y su transición del 2D al 3D con Pac-Man World. Este juego fue un éxito rotundo en ventas, logrando vender más de 1 millón de unidades y reafirmando su puesto como la mascota de Namco. De cualquier forma, el éxito inicial de Klonoa empujó a Namco a crear secuelas, empezando con Klonoa Moonlight Museum, el primer juego 2D de Klonoa, para la WonderSwan, una consola portátil que solo fue lanzada en Japón y lo cual evidentemente vuelve a este juego en uno totalmente desconocido en Occidente. Después de este juego, en 2001, llegaría la verdadera secuela, Klonoa 2 para PlayStation 2, uno de los primeros juegos de plataformas para la consola, y nuevamente este juego era aclamado por la crítica, con una calificación de 91 en Metacritic, lo cual lo convierte en uno de los juegos mejor valorados del género. Sin embargo, el juego sorpresivamente no vendió como se esperaba,
apenas sobrepasando las 300.000 unidades vendidas y convirtiendo a Klonoa 2 en un fracaso comercial. Pero no todo eran malas noticias. Las ventas en Occidente habían mejorado respecto al anterior juego, y Namco lo intentaría nuevamente con una trilogía de juegos para Game Boy Advance. El problema era que al hacer esto, Namco dividía por completo a la pequeña base de fans de Klonoa. Hay que recordar que en estos años, las guerras de consolas estaban en un punto álgido, y eran muy pocas las personas que compraban consolas rivales, y la decisión de Namco terminó siendo un arma de doble filo que terminaría por acabar con Klonoa. Después de 2002, habría una sequía de juegos de Klonoa de 6 años, sin contar algunas apariciones menores en otros juegos de Namco. En 2008, Namco sacaba un remake sorpresivo del primer juego para Wii, pero la falta de relevancia en el mercado le terminaría pasando factura al juego. Las ventas de este juego no llegaron ni siquiera a las 20.000 unidades vendidas, y prácticamente cementaron la desaparición de Klonoa en los videojuegos. Hasta el año pasado, en 2022, y 14 años después del remake en Wii, Namco lo intentaría una última vez. Klonoa Phantasy Reverie Series, una compilación de Klonoa 1 y 2 remasterizados para todas las consolas en el mercado actual. Es difícil encontrar números concretos de ventas de este compilado, ya que en Occidente solo fue lanzado de forma digital y en Japón las ventas nuevamente fueron bajas, aunque mejores que la versión de Wii. Me aventuraré a dar un estimado de alrededor de 100.000 unidades vendidas en total, en todo el mundo, y por lo tanto una probabilidad muy baja de que la franquicia continúe. Lo de Klonoa es muy concreto, no hace dinero, y fuera de quizás otro compilado de los juegos 2D de Klonoa, no veo un futuro para este personaje. En mi opinión, gran parte de la culpa para el fracaso de la franquicia se lo lleva Namco, y su falta de inversión en campañas de marketing para Occidente. De niño, fue básicamente de forma fortuita que encontré una copia del primer juego para PlayStation 1, y no recuerdo para nada que Klonoa tuviera anuncios en revistas u otros medios de comunicación. En mi opinión, a Namco jamás le ha importado realmente esta franquicia. Vaya ironía, el héroe defensor de los sueños olvidados terminará por ser uno de ellos, gracias a la pésima gestión de su compañía. Bueno, muchas gracias para los que hayan llegado al final del video. Este video en realidad no lo tenía planeado, pero lo quise hacer con mucho cariño porque a mí de niño me gustaba mucho esta franquicia y porque va a salir gratuito este compilado de Klonoa 1 y 2 para PlayStation Premium o Deluxe aquí en Latinoamérica. Y bueno, jueguenlos, a mí me gusta mucho, sobre todo el primer Klonoa. Y bueno, la siguiente semana se viene un video de Square Enix. Ese video va a ser el primer video realmente denso que haga en este canal, realmente de análisis financiero. Y bueno, esperen ese video la siguiente semana. Suscríbanse, den like, comenten, chequen mi segundo canal, El Analista de Videojuegos, y nos vemos.